porque para decir hay que hacer. Cambiando la narrativa en Mujeres en Vanguardia con Daniela Castro. Aquí en Dragón Estéreo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos y todas bienvenidas nuevamente a otra emisión más. Los saluda Daniela Castro. Aquí nuevamente estamos a través de Dragón Estéreo y pues estamos en Mujeres en Vanguardia. Y por aquí ven así como unas chicas como que, ay, ¿estas qué onda? ¿Qué están haciendo aquí? Pues déjenme presentarles. Estoy muy agradecida de que se hayan tomado este tiempo de venir a un programa más aquí en Dragón Estéreo. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo para las plataformas de Facebook en la página de Dragón Estéreo. Muchísimas gracias, saludos a todos, a los compañeros que nos hacen ver bien feas en vivo, pero aquí estamos, es cierto, a Luis, a Cuautli, a Said que están por ahí y pues a nuestra productora Claudia. Y bueno, por aquí tengo a estas grandes mujeres, a las Anas. A las Anas. ¿Ya? ¿Es un solo nombre de cada uno? No. Eres Ana María. Ana María Elena, porque me tocaron los nombres de las abuelas, entonces sí. Yo me iba a llamar Ana Lucía, como mis abuelas, pero ¿Y luego por algo mi mamá se Y nada más. Y soy Daniela, sí. Okay. Y tú eres Ana. Ana María, sí. Pero mi mamá todavía tiene este nombre de telenovela, ¿no? Sí, Ana María Elena. Ana María Elena. Hasta me dan ganas de darte una cacheta. Sí, exacto. No, Ana María, ven acá. No, Ana María Elena, ven acá. Ajá, ¿y cómo te decía tu mamá? Anita. No, Ana Mari, Ana María, Ana. En su familia la conocen más como Mari. Nada más que Ana es Mari. Mari para todo. ¿Y a ti, Ana? A mí, Ana. Ay, qué Ana Banana. Ana Banana. Mi abuela Ana María, sí, también. Que paz descanse. Y sí, así se llamaba y traía ese porte de que Ana, la abuela, la bisabuela. Sí. Pues y justo, la nieta. ¿no? Nosotros traemos nombre de, ¿qué? ¿Bisabuela? De mi abuela, sí, de tu bisabuela. Claro. La bisabuela Ana. ¿Y tu hija se llama Ana? Pues, la creatividad. Es embarazo. Suelta ese nombre. Oigan, pues así les damos la bienvenida con estas Anas y pues tal como lo dijo Claudia, te vas a divertir y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y pues fíjense que ellas también tienen un programa aquí en Dragón Estéreo llamado Cosmos Femeninos. Qué bonito y qué interesante. Esta palabra de femeninos, no saben cómo me gusta. Tengo un amigo que decía, femeninota. Así te gritaba en la calle. Nos gritaba, femeninota. Qué buena onda. No, era muy padre. Entonces, pues vamos a platicar de un tema muy interesante que es mujer en la sexualidad. Pero antes de eso, pues hay algo por lo que vamos a hablar de este tema. Y precisamente me gustaría, pues de su perspectiva, o sea, que me contaran, que me dijeran por qué nace Cosmos Femeninos. O sea, porque hay unos temas tan variados y tan interesantes y que se relacionan aquí con Mujeres en Vanguardia, pero cuéntenos, ¿cómo nace y por qué? Pues así como Mujeres en Vanguardia busca hablar sobre las mujeres de hoy, Cosmos Femenino busca hablar de las mujeres de ayer. Porque justo tenemos esta misma idea y este mismo planteamiento de que las mujeres siempre han existido y siempre han estado dándole duro al trabajo, a la casa, o sea, no solo en este trabajo de madre, hija y esposa, sino en el trabajo de o amante. No, sino también en el papel de la mujer trabajadora, de la que provee. Exacto. ¿No? Y aunque hasta este siglo o el siglo pasado tenemos derechos, las mujeres siempre hemos estado ahí dándole duro. Sí. Entonces es un rescate de estas figuras que han participado en el arte pictórico, en la música, en la ciencia, en la literatura. Y ligamos esa información con algún tema relacionado con sexualidad. Tratamos de hacerlo no rápido, pero sí que sea ameno, que sea una plática de cuatas, ¿no? Justo ayer hablábamos con mi hermana y digo, oye, ¿qué te pareció? ¿Cómo lo has visto? Dice, pues es que sentí que estaban ahí, que me estaban apapachando a mí, que estabas hablando conmigo. Qué padre. Entonces, ese es... De eso se trata. Sí, queremos hacer un programa ligero, que la gente se divierta, que se la pase bien, que aprenda más información. Y que aprenda algo nuevo, ¿no? O sea, nuestro interés es que también sabemos que existe un
O sea, que no están las cosas iguales entre hombres y mujeres incluso desde la educación. Entonces, ¿cómo por un lado dicen que las mujeres somos tontas o que nuestra capacidad intelectual no es la misma, pero por el otro lado tampoco se nos ha dado la misma cantidad de oportunidades de aprender? Así es. Entonces es un poco también acercarle a las mujeres información de otras mujeres para que ellas se sientan influidas. Aparte ¿no? de que vean que sí existe. Sí, o sea, claro. porque yo creo que es como nada así como Sí. O solo las que eran condesas o que tenían dinero. Cleopatra. Ajá. No, aparte O sea. yo creo que las personas no tampoco identificamos, porque pues yo creo que a mí me pasó y a muchas personas que dentro de nuestro núcleo familiar tenemos a veces matriarcados Sí. y no nos damos cuenta que gracias a la abuela o a la bisabuela o a la mamá, ¡pum! O sea, la familia se sostuvo o la familia estuvo bien económicamente, estuvo bien emocionalmente. Sí. O sea, ese tipo de cosas tampoco no las vemos. O también crecemos con mujeres que desafortunadamente han sido crecidas, ¿no? Con este sistema del hombre, ¿no? De que tienes que ser así, de esta forma y servir y bla, bla, ¿no? Entonces yo creo que también eso nos falta, como es en la educación, identificar también desde nuestro núcleo familiar. Ujú. Sí, absolutamente. E incluso hay mujeres que crecieron en matriarcados Ujú. con esa figura materna fuerte. Sin embargo, esa figura materna solamente surgía en ciertas condiciones Exacto. y reforzaba el patriarcado, ¿no? Ujú. Dándole una vuelta, ¿no? O sea, al final al quien iban a pedirle permiso era la mamá, pero para todo lo demás. O sea, Sí. estas mezclas sociales Sí, son sí, bien sí. interesantes. Ujú. Sí, y queremos platicar sobre qué es ser mujer, porque hay como, pareciera que existe un manual de cómo ser mujer, pero la realidad es que somos tanto y hacemos tanto, ¿no? Ujú. O sea, muchos de estos manuales vienen de la sumisión, ¿no? De lo Sí, que no claro. debemos de hacer porque eso no. Ujú. Cuando en la realidad la mujer puede hacer tantas cosas y lo ha hecho. O Claro, sea, la realidad es que nunca se ha detenido y siempre ha No. querido claro. decir, Y ¿cómo viene que con casar? todo. Yo Ajá. también caso. Sí, ¿cómo que ir a hacer, abrir cadáveres? Pues yo también en la guerra. ¿Cómo que Sí. cualquier cosa? ¿Cómo que trabajar en una fábrica? Pues yo también remacho, yo también sé soldar y yo O también soy cirujana, o soy soldado. o soy soldado, sí. Exacto. Ese tipo de cosas. Qué bonito. La verdad, qué bonito, porque de verdad que sí. O sea, no vemos, no entendemos tampoco esa capacidad, ¿no? O sea, a veces no lo creemos nosotros también por la cultura en la que estamos, de que sí, así es, ¿no? Ujú. Y no avanzamos yo siempre le he dicho, desde tu vocabulario, ¿no? Ujú. Desde que dejes de decirle luchona a la Ujú. mamá que es madre soltera. O sea, desde que empiezas a cambiar ese tipo de palabras que como que tratan de ofender, ¿no? Ahorita que estuvo en tendencia lo de la mamá que se fue vestida super sport a regalar a Sí. su hijo y Qué que fue envidia de atacada. cuerpo, qué envidia. Ojalá ella sí me vea. Voy a dejar a mi hijo. Exacto. Y que dicen, mucho fue criticado más la otra señora que levantó la Ujú. voz y que dijo, esto no me parece, que está pasando, no sé qué, fue más criticada ella, ¿no? Y de hecho sacaron el perfil, es abogada, esta señora es abogada, la deportista, Sí, y de Bolivia, creo, ¿no? Ay, concursa y todo, o sea, qué hermoso. O sea, yo digo, qué padre que salió también para que vieran realmente que no nada más es eso, o sea, qué hay detrás de todo esto. Entonces, realmente causó lo contrario de lo que quería causar la otra señora, ¿no? Sí. Que también por una parte está mal porque ya saben que dicen, ahora la atacaron a ella Sí, y pues son sí. las redes sociales. Y bueno, para esto, pues me gustaría saber, ¿y a qué más se dedican? Además de andar aquí, Uy, ¿a qué no? Hasta vestimos niños Dios los fines de semana, sacamos perritos. ¿Qué más? Porque sé que aquí ronda esta parte de la sexualidad, de la profesión. Cuéntanos, Sí, Ana. bueno, en mi caso yo Ajá. hice la carrera de medicina, la Ujú. terminé, Ay, qué Afortunadamente. sí. Durante muchos años me dediqué a la consulta, bonito. Ajá, ahora no estoy viendo consulta, más bien me dedico a la parte educativa. muy padre. Actualmente trabajo para una empresa que tiene que ver con medicamentos y todo el estilo. Ujú. Entonces, mucho de mi trabajo va en relación justo a
capacitar a la gente adentro, ¿no? Y mucho tiene que ver con sexualidad, entonces yo estoy feliz. Sí. Tenemos una doctora, ¿ven? Aquí. No, Oye, pero ella hizo además un posgrado en educación, sí, cuenta todo, tiene su pues, maestría cuenta todo, en pues, si no, sexualidad. Es que nos debatíamos con no, hice una maestría en investigación de servicios de salud. Mi tesis de posgrado fue orientación telefónica en atención primaria para la sexualidad. Entonces, hace muchos años, cuando se les llamaban hotlines, que en realidad son servicios telefónicos de ayuda, de apoyo, recibíamos llamadas para preguntar, oye, tuve relaciones tal fecha, ¿podría estar embarazada? Entonces yo sacaba mi bolita de cristal y decía, mira, yo creo que no, hacíamos cuentas en cuanto a sus ciclos, etcétera, no me vas a etcétera. creer que eso yo, ahorita vamos a hablar de eso, pero yo aprendí de eso antes de embarazar. O sea, Sí, te estoy claro. hablando de hace 2 años. O sea, tengo 31. Hasta mis 29 aprendí. Uy, qué bonito. Es que ¡Qué es horror! súper importante. Es que sí. no entendí, hay, una, aparte. hay toda una falta de información detrás de toda la salud sexual femenina, pero cañón, cañón, o sea, y es en parte porque por un lado nosotras no queremos, porque ay no, qué pena, y ay no, qué horror, y ay no, que andar pensando en esas cosas, y por otro lado porque en la escuela no se da y no se habla como algo natural. Ni en la familia. Ni en la Así es. familia. Oye, ¿y tú qué? Bueno, entonces, ¿haces tu tesis? Sí, o sea, la verdad estuvo muy interesante porque reuní la información de lo que la gente nos preguntaba y era principalmente sobre anticonceptivos y te das cuenta que tenía exactamente el mismo modelo de intervención en crisis. O sea, rebusco información, pero no encuentro información, entonces la busco en otro lado, ¿no? Claro. Entonces, a partir de ahí, bueno, pasaron muchas cosas porque esa información nos sirvió mucho para hacer como un mapeo para una clase media de, bueno, qué tipo de información necesitaban para anticonceptivos y de otras cosas, ¿no? Y aparte terminé recientemente una maestría en educación y docencia. Muchos años di clases en la Universidad Nacional, en la UNAM. En el 2018 me salí ya porque era imposible, o sea, no podía yo conjuntar las dos cosas, tenía yo que salir mucho de viaje. Entonces, no puedes estar enseñando, ser honesto, ser puntual, ser responsable y, ay chicos, no voy a poder ir porque estoy de viaje. Claro, ¿no? ser coherente. Sí. Yo creo que eso es en general. Pero también has dado hipnosis. Bueno, he hecho. Sí. Es mamá de Es 4 mamá. hijos. Así, mira. Sí. ¿Por qué? Sí. Eran otros tiempos, Dani. Cállate. No había internet, no había Twitter. No, como dicen, tenía yo los 2 varones y luego nació Anita y me dice, ay, ¿está usted buscando a la niña? No, me encontró. Y luego me encontró otro más. Sí. Otro más. Entonces son 4 los chamacos. Ana es súper empoderada. Sí, no, me creo mucho. Bien inflada de mis hermanos. Hoy no, es tremenda, porque es muy Y fuerte. crecer con hombres también, me imagino. Pues es que en mi casa, además, esto que decías de la familia, Sí. el feminismo para mí no llegó a través de la literatura, sino llegó a través de la casa. Ajá. O sea, para mí esto de ser una mujer fuerte, de que hagas lo que se te hinche tu regalada gana, de ser aventada, entonces es mi familia. O sea, mi abuela, ella fue una de las primeras directoras de empresa como química Wow. colorista. Bueno, ella se dedicaba a calidad ¿Tu total. mamá? Mi mamá era química colorista, paz descanse, y una mujer muy fuerte, muy fuerte. Okay. Y bueno, nos enseñó la disciplina y la gracia del trabajo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ella era la directora de calidad total para una empresa alemana a nivel latinoamericano. Es como terminó su función profesional. Entonces, además hablaba alemán. No, pues, imagínate. Qué bonito. Entonces Sí. traes como todo eso en la sangre. Sí, claro, yo ya soy ese como la poder. tercera generación. Entonces, para mí eso de una mujer que salga a trabajar, una mujer que sea independiente, ahora lo que le llaman empoderada, para mí eso es lo normal. Ajá. Pues a mí me choca que digan que las mujeres somos menos, o sea, que se nos trate de una menor, porque aún yo, que vengo de una tercera generación, me ha tocado. O sea, Claro. me ha tocado esto, de que te vean y te digan, ay, ¿a poco eres tan lista?
o sea, bonita y lista. Y dices, ay, ¿a poco? Gracias. No, o que te dan este bello... Qué combo tan peligroso. Sí. Bonita y lista. No, pero que te Uy, dicen no, esto da de, un ay, es miedo. que Le corren. sí, platicar contigo es como platicar con un hombre, como si eso fuera un Una gran... gracia. No, Ajá. eso nunca Sí, me- también escupo lejos, mira. Sí, porque nunca hay esta idea de iguales, ¿sabes? Nunca hay esta idea de iguales como entre hombres, o sea, no se ha entendido esto de somos distintos pero somos iguales, ¿sabes? No hemos encontrado ese punto. ¿Y eres casada? Soltera? No, soy soltera, afortunadamente. Sale al pan los domingos. Firmemente, No, no me firme. están tratando de colocar, ¿eh? Bueno, me pregunto, porque siempre pregunto, no es que sea chismosa, pero digo, bueno, es que me decía una de las entrevistadas, sí, y qué bueno que lo preguntas porque siempre cuando hablan de directores, de directoras, perdón, que están en puestos altos o que trabajan mucho, ha de ser soltera, Sí, claro. ni ha de tener hijos, Claro. ¿no? Y ella dice, y no, al contrario, yo me salvo a mi marido Sí, claro. y lo traigo de aquí para acá y él anda conmigo y sin él también yo no hubiera logrado tener el puesto que tengo porque Claro. es en esa sociedad, yo Es siempre lo he correcto. dicho, es una Correcto. sociedad y de irnos bien, entonces, No, pero y qué bueno. cómo femenino, Sí. justo eso es de lo que platicamos en nuestro primer episodio, ujú, es eso, ¿no? De que nosotras no estamos peleadas ni con lo masculino No, ni para con lo nada. femenino. O sea, no queremos ser esta corriente feminista que es Que súper ataca. radical. ujú, Nosotras creemos más bien en que nos necesitamos, o sea, sí, que tenemos la energía masculina y femenina sin importar si tu género en el que te representas ujú, sea femenino o masculino. Todos tenemos actitudes así femeninas o masculinas y tenemos que aprender a abrazar esas diferencias. es. Es diseñadora gráfica, pero aparte es músico. Sí, porque música se oye feo. Es músico. Musique. Soy música, me levanto todos los días en clave de fa, de sol. Compones. No, No, toco instrumentos de Medio Oriente, de percusiones de la India y árabes y ¿Te gusta Fela Kuti? no sé quién es Ay, Fela. te lo Ay. Vamos a buscar, Una vamos a feca. buscar. Ok. oh, ok. Ajá, está muy padre. Sí, y además soy diseñadora gráfica, soy ilustradora. He trabajado también para la industria cinematográfica. Muchos años estuve en la Cineteca Nacional haciendo restauración de material fílmico. He trabajado bonito. para Sí, sí, bien publicidad, he trabajado Para para editorial. ¿Y cuántos años tienes? 35. No Qué se ve. La guardamos en el refri todas las noches para que se conserve joven. La mamá doctora, yo por aquí vi algo de Botox. Le La estoy aquí veo aquí poniendo, como las Juan. jeringuitas. Oye, qué padre. Bueno, ¿tú crees que haya como una fuerte como inspiración por parte de tu, bueno, obviamente, ¿verdad? Pero el hecho de que tú hagas y que andes de aquí para allá referente a tu mamá. Yo no estoy. Y sigan. No, pues ¿Se claro. llama? O tu mamá te dijo, y te Acuérdate me que te pones, estás- Ya sé. y te me pones Ya sé. porque te tienes que animar. No, pues al contrario, para mí mi mamá siempre ha sido o sea, yo la admiro mucho y yo admiro mucho que estemos haciendo ahora este programa No, juntas porque además es una persona que tiene muchísimo conocimiento de muchísimas cosas. Hay mucho que no vale la pena. Hay mucho de Star Trek, ya dijimos que vamos a hacer un capítulo especial de Star Trek. Hay mucha información basura. Sabemos muchas cosas, sí. Pero es una persona muy sabia. Yo llevo muchos años haciendo cosas en comunidad y como para la sociedad, Ujú. que formo parte de la Asociación Mexicana de Ilustradores. Ay, qué padre. Entonces hacemos mucho trabajo Claro. en comunidad y pues se abrió esta oportunidad con el Instituto San Miguelense Ujú. y pues estamos bien contentas de poderlo hacer juntas. Qué bueno. Sí, para mí es un honor. Que me Sí, dedique bueno. tiempo. Y Que no qué tiene gusto, de verdad. tiempo. Eso es a lo que me refiero con que nos inspiramos y vemos que se puede trabajar en conjunto. Yo no me imagino con mi mamá sentada y platicando. Siempre estaríamos así de, yo primero. Ya estarían agarrados de Porque las tacos. dos hablamos de todo, ¿no? Y mamá sí no se dice, lo voy a googlear. No me cree. Yo, mamá, de verdad sí no se dice, lo voy a buscar. Y Está así bien, como, no está me voy a dejar, ¿eh? Y yo, bueno, Está y así, bien. y yo también, a ver, y así, entonces no me imagino, pero qué bueno.
Sí. Oigan, y bueno, entre todo esto hemos platicado en nuestros programas, y me imagino que el de ustedes, pues este tema no tan fuerte, porque no hay que decirlo como que es algo malo, ¿no? Pero es malo en el sentido, en la parte como de que hay una situación, una problemática social, debido a que no estamos en un país donde todavía, como que, por ejemplo, desde hablar desde el aborto, desde hablar desde la educación sexual en todos los sentidos, el embarazo. No, hombre, si les contara cómo fue en el embarazo. O sea, cosas así que tú dices, es que no estamos informados e informadas, ¿no? O sea, Correcto. de verdad, en ese sentido, me acuerdo muchísimo, digo, cuando estaba vomitando en el tercer trimestre de mi embarazo y que no paraba y no paraba yo con las emociones a todo lo que da. Y dije, así literal, pinche libro de biología que tuve en la primaria, porque recuerdo mucho ese libro y yo sé que, bueno, el sistema educativo que teníamos y muchas cosas que no le echo la culpa, pero también sí, o sea, pues nada más nos ponían ahí como la gestación, ¿no? La forma del producto del feto, los primeros, así súper grande, ni siquiera te explicaban el tamaño, que el proceso del cuerpo era diferente, de que tú lo ibas a vivir así y así. Sí. Y las otras madres, o sea, mamás, ¿no? Las otras mamás, ¡pum! Así de, y te aguantas, y así tiene que ser, Sí, y bla, bla. sí. Entonces, temas, estoy hablando del embarazo, y ahora la parte sexual, cuando quieres decir, bueno, mi cuerpo como que está empezando ahí a pedir algo, ¿no? Sí, o sea, sí. quiero explorar algo. Sí. Temas así de la masturbación, de cosas que te gustan y que debes de probar antes de muchas cosas. Y yo siempre lo he dicho, hay que conocerse uno primero, que quiere Totalmente. uno donde le gusta y todo hablar y cómo, ¿no? Y con quién. Todo ese tipo de cosas y cómo lo estamos viviendo en nuestro país. Y esto se deriva de una educación sexual. Bueno, Guanajuato, de hecho, somos un estado pues, Mochón. Conservador. es que nos gusta ir a misa. Entonces, imagínense, no, nuestro estado todavía sí es así. Sí. O sea, con decirle que muchos candidatos, y esto porque mi esposo lo comentó hace unos días, de que al inicio de su campaña van a misa para abrir la campaña. Entonces, ya desde ahí imagínense, ¿no? Cómo empiezan las cosas. Como se cascarea, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esta parte de la sexualidad? O sea, pues primero, tú llevas 30 años dando conferencias y o sea, y Sí, como... y seguimos igual. Y el problema es que en muchos aspectos son exactamente los mismos temas. O sea, yo soy hija de sexóloga. Se los juro, ¿no? sí. O sea, ahora lo que te dijeron de que si los condones tienen gluten. Ah, sí, Ay, no. Me encantó. Preguntó No es a alguien, sí. Dice, oye, ¿los condones tienen gluten? Exacto, porque me lo quiero comer y me vaya a hacer daño. Yo solo que te lo comas con pan. Sí, Es el hot dog. No. Ve, por ejemplo. Ese tipo de cosas. Y ahí ya no, creo yo que ya no tiene que ver con salud sexual, sino tiene que ver con lectura de comprensión. Sí, mucho es eso. Todo eso Es que eso. no te involucras, que no lo dices. Por ejemplo, me dice una persona, ¿no? No quiero decir para no como balconearla, pero me Para dice, no quemar a Luis. para no quemar a Luis. No es cierto, Luisito. Me dijo, una vez una maestra me dijo que masturbarse era malo. Yo me quedé pensando tanto eso. O sea, lo primero que me salió, y a lo mejor no estuvo bien que lo haya dicho, pero le dije, ay, pobrecita, ¿verdad? Pobrecita, ¿verdad? Porque qué fuerte. Sí. Aparte se lo dijo de ella como maestra y él era alumno. Claro. Imagínense. O sea, qué fuerte que digas, ¿qué responsabilidad tienes tú de usar ese vocabulario? Tú no sabes qué le pasó a ese joven cuando era joven. O sea, de escuchar esa palabra, de escuchar ese texto, o sea. Y además estás eliminando de un tajo una conducta que es absolutamente normal. Ajá. Que además, bajo las circunstancias, o sea, vamos a poner las circunstancias que tenemos hoy, que mucha gente está viviendo sola, que te vas a echar 2 años, arañando las paredes porque no hay de otra, ¿no? O sea, no. La masturbación forma parte de nuestra conducta sexual, que es perfectamente normal y sana.
¿Cuándo podríamos considerar que la masturbación generara un problema? Básicamente cuando no como, no duermo, no respiro. Sí, como una adicción. Como una adicción. Pero, por ejemplo, hay adicciones o hay conductas que consideramos muy buenas. Por ejemplo, el chavo que tiene puro 10 de calificación. No come, no duerme, no hace otra cosa más que estudiar. Que hace ejercicio. O los que hacen ejercicio. Así ya a un nivel así, ya mal plan. Pues. Mal plan, o sea, no estás viviendo. ¿Qué están pasando en tus otras esferas de vida? Que tu única manera de satisfacción es esto. Entonces, hay un problema de sentirse completo, ¿no? Y entonces la única manera de satisfacerse es a través de la comida, la bebida, qué sé yo, el trabajo, todos los workahólicos, que la planta productiva dice, bravo, sí, hay que contratar. Trae la camiseta bien puesta, sí, bien, quédate despierto todas las noches para que termines de sacar el trabajo, es bien responsable. Sí, cancélale todas las cenas a tu mujer, no importa. Así es más, preséntate al trabajo aunque tengas la gripita esta que anda circulando. Aunque sea sábado o domingo. O sea, no, o sea, fíjate cómo la misma sociedad está generando conductas que son muy explotables también. Bueno, sí. Pero iba yo a regresar a otro punto. Masturbación. No, era otro tema. No, es que al final la salud sexual, la información sobre salud sexual siempre se necesita. Es correcto. No sobra. La otra cosa es que vivimos... educación sexual en el país ha habido desde hace muchísimos años. Por lo menos yo conozco varios pioneros en educación sexual que tienen más de 50 años o más. Pero bien limitado. Okay. No, fíjate que incluso... No le rascamos. No es eso, sino que es lo que pasa, Dani. Son muestras con reposición. Es decir, la generación a la que te diriges, que es básicamente gente joven, adolescente, se va a hacer adulta. Y estos adultos ahora van a ser padres más adelante, pero ya entraron nuevos adolescentes. Uh-huh. Entonces, esta nueva muestra que está entrando a este devenir, ¿no? En una carretera en donde sigue entrando gente joven. Hay mil maneras de pensar, ¿no? Pero puede ser, primero, educación sexual sí recibimos en la casa. Tengo que aclarar eso muy bien, porque también se piensa que no recibimos educación sexual. La que no recibimos generalmente es la educación sexual formal. La informal es la que desde chiquititos estamos viendo cómo se viste tu mamá, cómo se viste tu papá, cómo trata el papá a la mamá, cómo se tratan entre los miembros de la familia, sí con respeto, sí con responsabilidad, sí ya de haber nacido la lagartona que me va a apartar de tu lado, hijito mío. Y el bebé tiene 2 días, ¿no? Entonces, esos discursos son los con los que nos educan. Claro. Y entonces, por mucho que hayas recibido un curso o una plática de 2 horas en la escuela, no te va a modificar el entorno familiar. Entonces, donde tenemos que trabajar es más con las familias. En donde, a ver, date cuenta que lo que tú estás diciendo es educación como... Les decimos a los hijos, tienen que ser responsables y la responsabilidad se copia. Tienes que ser respetuoso, el respeto se copia. Entonces, mucho de este trabajo es desde los padres. Y es la misma responsabilidad que le exiges en la escuela, la responsabilidad para la conducta sexual es exactamente la misma. Entonces, si no hablamos con ellos de lo que implica, de lo que se necesita, de cómo cuidarse, cómo protegerse, obviamente los dejamos... Cuídense gallinas, que ya salió mi gallo al corral, ¿no? Uh-huh. Entonces, mucho del trabajo tiene que ser desde las familias. Sí, y el problema es que mucho del trabajo es más bien, te digo que no, ¿no? O sea, ese es te lo niego. Y en la realidad es que no va a pasar. Al final va a pasar porque, ¿no? O sea, son seres humanos, son personas que tienen que su parte de su desarrollo sexual forma parte importantísima como su desarrollo personal, su desarrollo profesional. Y la verdad es que las familias no nos educan en términos generales a tomar decisiones. Uh-huh. Ya hemos hablado, bueno, se habla mucho de autoestima, etcétera, y sí se ha estado trabajando en las escuelas de autoestima. Pero ¿cuántos padres de familia no recibieron ningún toque relacionado con autoestima en un país como el que tenemos en la actualidad? Claro. Y déjame decirte, Guanajuato en muchos sentidos está muy adelante de lo que ocurre en muchos otros estados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer o cuál es la propuesta?
trabajar educación sexual formal, pero también con los padres, también con los maestros, Sí. porque este tipo de ¿cómo decirlo?, de enfrentamiento, ¿no? Que una maestra le diga a un niño o a un muchacho que la masturbación es mala, ¿bajo qué contexto? ¿Por qué lo está diciendo? Y sabes que tiene un impacto. Otra, que les diga, no, las pastillas anticonceptivas no te las vayas a tomar, son malísimas y con el condón no se siente nada. No es cierto todo eso. Hay pastillas anticonceptivas el día de hoy que te ayudan con el exceso de grasa en cabello, el exceso de grasa para que te haga acné. Hay gente que con problemas de depresión o de algún otro padecimiento físico toma pastillas anticonceptivas como parte de su tratamiento, ni siquiera para cuidarse pues de sus relaciones sexuales. Exacto. Entonces, me acuerdo que decía un amigo médico, y eso nos lo platicó una paciente, que me decía, doctora, yo tengo unos cólicos espantosos, decía esta niña. Entonces, usted está hablando que las pastillas anticonceptivas, las nuevas, las de dosis muy baja, etcétera, podrían ayudarme con los cólicos, pero acabo yo de ir al ginecólogo porque también quiero empezar a tener relaciones y le pregunté sobre las pastillas y me dijo que eran malísimas. ¿El ginecólogo? El ginecólogo. Le dijo que eran malísimas, que no las utilizara porque incluso no iba a poder tener familia. Dice, pero con el nuevo ginecólogo regreso poco tiempo después y le digo, oiga, tengo unos cólicos tremendos. No te preocupes. Y me da pastillas anticonceptivas, como si las pastillas supieran que son buenas o malas según el uso. Entonces, vean ustedes qué absurdo. Y hay mucha violencia. Hay mucha violencia obstétrica, hay mucha violencia ginecológica, ¿no? Es que también ten en cuenta que los derechos de la mujer son del 80 y tantos. Y es más, eso está cañón. Y hablar de anticoncepción así a un medio masivo, por ejemplo, desde 1978 se permitía, antes de eso era cárcel. Estamos hablando 78, mami, esto es... Sí, es contemporáneo a nosotras. Pero se permite, pero no se sabe escuchar ni También entender. O sea, es por ejemplo que yo digo, no, yo estoy a favor del aborto, pero tengo un hijo. Eso se les hace así como... ¿no? Es que todo es blanco y negro. Digo, a ver, o sea, es que tenemos que aprender a entender los conceptos, o sea, cuál es mi ideología, pero no estamos todavía preparados. De hecho, yo siempre lo he comentado con mis sobrinos, con amigos, ¿no? Con mujeres, con hombres, de tú como mujer, compra tus propios condones. O sea, no esperes a que los traigan. Es que no trae. O sea, no. Ay, se me olvidaba. Tú hazlo, ¿no? Y que no te dé pena ir a la farmacia donde te los den gratis, agarrar las bolsitas. Para eso son. Así Pero es. me han dicho muchos como que las mismas personas que atienden se ríen. O tú a lo mejor quieres de un sabor de los que venden y no los pides porque están como se hacen como la miradita, ¿no? Pero también entiendo que es parte de la cultura de no información y de que es algo morboso y de que tiene un lado negativo esta parte de la sexualidad. O envidia. Envidia, coraje. Esto viene cada 8 días. Al final, lo que nos debe de ser más importante no es lo que los demás piensen de nosotros. Claro. Sino estar seguras, en este caso estoy hablando desde el planteamiento femenino, de que el riesgo de embarazo y las consecuencias que eso pueden traer son muchísimo más grandes hacia nosotras que hacia el varón. Nada más por esa pequeñísima diferencia que puedes gestar un ser vivo, pues tú lo viviste. O sea, claro. El embarazo no es fácil. Salir de romantizar la idea del embarazo y todo lo que significa estar 9 meses con un ser, con un alien. Sí. El embarazo te genera patología o enfermedades o incluso complicaciones y muerte que... Muy intenso esto. Tienes toda la razón. Suéltate. Que no habría ocurrido si no hubieras estado embarazada. Así de simple. Vean mi cabello. No es cierto, sí. Esa es una. La otra cosa que creo es muy importante que retomemos, que decías ahorita, hay muchas cosas que podemos decir sí para mí o no para mí. Eso se vale. Pero también ser conscientes y evaluar por qué tengo que decir sí para el otro o no para el otro. O sea, lo que nos debe de interesar, ¿qué es lo que a mí me afecta?
Hay un ejercicio que se hace en los cursos de sexualidad, justamente hablando de normalidad, porque además normalidad en sexualidad es otro tema impresionantemente bello. Sí. Pero, ¿cuál es entonces la verdadera normalidad? Entonces, se hace un ejercicio en donde pones en el suelo varios papeletas con los nombres etiquetados, sí para mí, no para mí, sí para los otros, no para los otros. Y entonces, ante ciertas palabras, ¿cómo te comportas? ¿No? ¿Dónde te pones? Por ejemplo, masturbación, sí para mí, no para mí, sí para los demás o no para los demás. Entonces, y en eso te das cuenta, bueno, hay un montón de conductas que pues no es mi rollo. Pero no por eso. Pero además es, pues a mí qué me importa. Exacto. Si es o no es, si lo hace o no lo hace, ¿sabes? Pero es parte de del revalorar la responsabilidad y el respeto hacia los demás. O sea, los transexuales no deberían de tener mayor riesgo de muerte, o los homosexuales no deberían de tener mayor riesgo de muerte, o las homosexuales, o las mujeres no deberían de tener mayor riesgo de muerte, o los niños no deberían de tener mayor riesgo de muerte, o los ancianos por razones sociales. Y entonces, ¿qué está pasando? Estamos transgrediendo los valores de respeto. No solo transgrediendo, en muchos casos son una situación ilegal, porque ya también es una situación de derechos humanos. O sea, un poco también de lo que hablamos en el programa es que nosotras como mujeres no le estamos pidiendo chiche a nadie. Eso es a lo que voy. O sea, está dentro de nuestros derechos. Exacto. Y de las obligaciones del gobierno. Ya hay una ley, ya hay una constitución, ya hay, no solo una ley, ya hay varias leyes que nos defienden a nosotras como mujeres. Y eso es lo que está cañón, que pareciera que nos están haciendo un favor de respetarnos, de igualdad, de derechos. O de tener cuestiones de equidad, por ejemplo, las curules que ahora se supone que por cuestión de género tienes que tener un mayor número de mujeres. Espérame, sí, pero pon a las mujeres más capaces, que las hay. No la pongas porque solo es mujer. ¿Sí me explico? Sí. Y que igual se debería de ser en los hombres, pero que el género no representara un problema. Hablamos de equidad. No, en el caso del ginecólogo, ¿no? O sea, que si estás pidiendo pastillas anticonceptivas, estás tú en tu derecho de tu propia protección, de tu vida sexual, de recibir esa información. Uno, la más actualizada y la más científicamente aprobada. Y dos, el médico está en su obligación de, ya sea de darte una receta, de darte el nombre del medicamento o de hacerte una guía, ¿no? Sí, pero acuérdate, y esa es mi opinión muy personal, yo creo que cuando el médico habla del sarampión o habla del COVID, habla profesionalmente, ¿no? O sea, con todo el conocimiento que pueda tener, toda la información. Pero cuando habla de sexualidad, a mí me da la impresión de que se quita la bata literal y te habla desde su yo interno, o sea, de lo que yo opino. Bien proyectado. Sí, ¿no? Entonces, pues imagina, si eres un médico conservador, como mujer, ¿cómo vas a pedir pastillas anticonceptivas o DIU? O eres un médico que no has resuelto tu propia adolescencia. O sea, perdón, hay gente de 50 años, 60 años que no ha resuelto las broncas de su propia adolescencia y que tuvo hijos. Fuerte. Y esos hijos los educó bajo esos mismos parámetros. Claro. Entonces, ¿dónde está el meollo del asunto? Tenemos que cambiar las actitudes desde la familia, dando valor al respeto, a la responsabilidad, a enseñarlos a tomar decisiones, a que valoren realmente qué es lo que quieren hacer, cómo lo quieren hacer, busquen el recurso. O sea, eso no lo enseñamos. Claro, yo creo que este papel que dices de la toma de decisiones, para mí me recuerda muchísimo la parte de la violencia obstétrica, ¿no? Donde, bueno, aquí en Guanajuato, déjenme decirles que está muy fuerte eso. De hecho, hay una asociación, Las Libres, a mis amigas de Las Libres les mando un saludo, que trabaja muchísimo esta parte de la violencia sexual, y sobre todo en este papel, ¿no? Porque hubo mujeres que estuvieron detenidas debido a tener un aborto espontáneo, cosas que no tenían sentido cuando era penalizado, ¿no? ¿Cómo te atreves como mujer a embarazarte y a dejar perder? No, y de ellas, ¿sabes, no? No las anestesiaban porque les decían, pues, ¿para qué? Si ¿para qué abriste las piernas? Sí, cosas de esos tipos de comentarios me recuerda mucho también la parte donde la decisión de la anticoncepción, ¿no? O sea, también ahí yo creo que, no sé qué pasó, pero por ejemplo, hace unos 5 años, hace 10 años más bien, cuando de repente llegaban, bueno, todavía pasa, de que ni siquiera
tú tienes un bebé y ¡pum! De repente ya les ponen el implante o les cortaban las trompas o se las amarraban, no sé cómo se llama. ¿Y no les decían? Y no les decían. Uy, eso pasaba. Eso puede ser cárcel para quien lo haya eso hecho. pasaba aquí en Guanajuato, pasa, yo me imagino, y te contaban las niñas, las señoras de, pues es que pasó, pues es que me estoy cuidando, y ya sabes, les fue bien mal con el anticonceptivo que traían porque su cuerpo pues no lo había recibido de la manera adecuada, porque no es para todas los mismos métodos. Así es. Y me llamó mucho la atención porque hizo que me acordara que cuando yo me embarazo, nunca había ido al seguro, pero tuve que ir por cuestiones de trabajo a que me hicieran todo, ya sabes, ¿no? Que te revisaran. Y me dice la trabajadora social, ¿cómo te quieres cuidar después de este embarazo? Y yo, pues no sé, lo he estado pensando, pero todavía no sé. Y así de, no, es que ya tienes que tomar una decisión. Yo tenía como 4 meses, todavía no estaba una semana de que nos mandaran a pandemia, tenía 4 meses. Y yo es que no sé, no, es que ya tienes que tomar una decisión. Y yo, pero pues esto sentarme con mi marido y platicarlo, y yo también quiero saber qué quiero, porque todavía ni sabía cómo me iba a ir. No, y ¿sabes qué? De anticonceptivos hay así un... Sí, y fíjate que sí para dar y para sí regalar, me dio información, qué bien. y me gustó mucho que me haya dicho, mira, está esto, y yo, como me acordé de una amiga, me dijo, del DIU de cobre, ¿no? Yo dije, pues yo creo que a lo mejor si me pongo va a ser el DIU. Excelente decisión. ¡Pum! Imprime un papel y me lo da a firmar. Y me dice, fírmalo, porque el día que te agarre el parto o así, ya tenemos aquí en tu cartilla y la engrapó. Yo hasta la tengo ahí engrapada para acordarme y la enseño mucho a mis alumnos cuando son temas así, de que me hicieron firmar ese papel para que yo en ningún momento les diga, yo no quería y no sé qué, aquí dice. Pero ve qué fuerte, o sea, te agarras bien vulnerable. Espéreme, apenas hormonuda. Y sabes, aquí todavía ni siquiera sabes cómo te va a ir en el parto, si va a ser natural o si va a ser cesárea. O si muere el bebé. O si mueres tú. O si muero yo. O si hago, o si pasa algo. Qué fuerte. Sí, que te tienen que quitar y fíjense, es tarea de ustedes, pónganse a investigar qué onda con eso de que yo me imagino que es para ampararse. Seguro, es una forma de consentimiento informado, pero también tienes tú todo el derecho de decir, ¿sabes qué? Hoy ya lo pensé, o hoy me salió una lesión en el cuello uterino, porque... ¿Cómo saben que lo necesito? No me gusta. Lo siento doloroso. En el momento después de que te salió el alien, diría la compañera Ana, y de repente que lleguen y... Oye, eso es mucha violencia por el cuerpo de la mujer. Y además cuando hay un montón de opciones de anticonceptivos desde el parche, o sea, desde los que te tomas, te inyectas, te pones, que son físicos, o sea, hay un montonal, muchísimos. Como entonces, para que nada más te digan A, B o C y agradezca. Realmente fueron los que tienen ahí, lo que me dio de información, pero me gustó que sí la haya compartido y me dio que leer, creo, unas cosas, pero pues yo ya estaba bien corrida. Vamos a suponer que fuera un dispositivo. Hay un tipo de dispositivo que también ya tiene el Seguro Social, que no es el dispositivo de cobre, es un dispositivo que tiene hormonas, que lo que te hace es, te reduce el volumen de sangrado menstrual, que eso hubiera sido buenísimo. Yo era de las que usaba de toalla de cuello a nuca. Okay. No, es un dispositivo, puedo decir la marca comercial, se llama Mirena. Sí. Mirena. Que nos patrocina. Dime que nos patrocina alguien. Nos patrocinen, que nos patrocinen. DIU de cobre. No, ese es hormonal, se llama Mirena, y lo que tiene son hormonas, entonces tiene el mismo objeto de evitar el movimiento de las trompas, es altamente eficaz, pero además te reduce el sangrado menstrual. Entonces, vamos a suponer, todas esas cosas las tienes que preguntar, y además tienes que negociar con la pareja, porque al final de los jitomatazos tú no vas a estar ahí como miembro del personal de salud, sino, a ver, ¿me pongo el condón o no me lo pongo? ¿En qué condiciones me lo pongo? Utilizo un método, por ejemplo, para largo plazo, que ese es ahora como se mide. ¿Quieres un método a largo plazo o te quieres embarazar en un año más o menos? Entonces, eso te hace un árbol de decisiones para decir, bueno, te conviene esto o te conviene esto otro. Hay mujeres que no les conviene el dispositivo porque van a sangrar más, van a tener más cólicos. Por eso hay que tener un historial. Así es. Pero yo creo que va desde antes, desde el aceptarse un ser sexual. O
sea, creo que justo desde ahí está, o sea, porque si tú mismo te aceptas que vas a tener una vida sexual, entonces ya puedes decir, ok, sí hago uso de esto. Exacto. Y entonces con tanta frecuencia necesito este tipo de método anticonceptivo. Sí. Así es. Si tienes relaciones más de una vez a la semana, te conviene un método temporal. Yo sí he tenido ginecólogas que han esos comentarios. Qué bonito. También porque dices, hay gente que realmente sí ama su profesión y que te orientan de la mejor manera. Claro. Pero también está todo lo contrario, que es en su mayor parte, ¿no? Desde un médico general, un ginecólogo, o el maestro quiere asesorar, o tus amigas. Yo sí tenía amigas de, no, esas son las más baratas, ¿no? Y bien feas que estaban en farmacias así, baratas, genéricas, compraban sus anticonceptivos. No, pues obviamente les ponen mal. O sea, son buenas, pero pues no estaban informadas de cuál era, porque también están las de 30 y no sé qué. Pues no deja de ser que te estás tomando un medicamento. O sea, no es aspirina, ¿no? Y luego mucha gente se las toma así como si fuera, pues, chochitos, sí, ¿no? O sea, tiene que ver con tu peso, con tu edad, tu estado de salud. O las dejan a la mitad. No. Yo tenía una amiga. Porque se me toma una. Hola, amiga. Yo tenía una amiga que se me olvidó. Ajá. Se olvidaron de lunes al viernes. Y que el viernes se echaba las pues 5. No. Porque como estaban chiquitas. Decía, pues una vez. Ahora, el otro tema es la anticoncepción de emergencia, que el día de hoy, ya desde el 2004, está aceptado en nuestro país. Pero hay farmacias que no te lo... Por un lado, y por el otro lado, si ya sabes que vas a tener relaciones sexuales, no dependas de la pastilla del día siguiente. No. Es mucho mejor para tu propio organismo. Si vas a tomar pastillas anticonceptivas, las tomas regularmente y vas a recibir los beneficios, como vas a sangrar menos durante las menstruaciones, se te van a quitar los cólicos, vas a tener menos oscilaciones en cuanto a los patrones hormonales, va a disminuir esa parte del trastorno premenstrual, ¿no? Que te baja mucho todo el estado de ánimo, etcétera. Entonces, todo eso te va a mejorar. Mejor utilizar eso como un tratamiento. Pero ¿cómo crees? Mi mamá va a ver que tengo ahí pastillas y va a decir... No, pues te las mandé porque tienes cólico. Tienes cólicos menstruales y ese es el tratamiento. ¿Qué es eso, hija? Exacto. No, sí, de verdad, ¿qué es eso? Sí pasa, ¿eh? Sí, claro. Sí pasa, entonces ahí es donde entra la parte donde dices de la familia. Hay que informarnos, hay que preguntar, hay que saber cómo manejar. Diría a una psicóloga cuando yo di una plática y dije, me van a preguntar de sexualidad, estoy segura. Entonces le hablé a mi ginecóloga, a mi psicóloga, y porque ella también da pláticas de eso, y le pregunté, ¿tú qué haces en esos temas? Me dice, porque sé que entra mucho la religión, entran todos estos temas, ¿qué hacemos? Eso, a ver, Dani, diles, sí, obviamente que se respete cualquier religión, pero no hay que salirnos de una realidad. Y la realidad es embarazos, transmisiones, así es. Enfermedades de transmisiones. Te ligas emocionalmente a un cuate o físicamente que no te conviene. O que nunca quisiste estar, la verdad. Ay, pues fue con el que tuve relaciones y ya me fregué. Hay que pensarlo muy bien. Al final tenemos que empezar a pensar por nosotras mismas. Algo que tiene mucho la energía femenina siempre es en el otro. En el otro. Por eso las mujeres a veces no disfrutan el acto sexual porque están en espera de satisfacer al otro. Que bueno, de hecho sí se complementa, pero es más como, no, pues no sé, ni siquiera sabía que ahí era, de verdad, yo he tenido amigas así, yo ya estoy balconeando a todas mis amigas. Qué bueno que no he dicho nombres. Pero es que de verdad, porque sí pasa, sí, o sea, no nos investigamos. Yo tenía una tía que me decía, mi hija se embarazó por tu culpa, porque leía tus revistas. Mis revistas eran las de Cosmopolitan. Y luego venía una sección de la sexóloga. Así es. Uy, no, o sea, ¿no? Y de verdad que hoy nos da risa, pero sí fue muy fuerte ese tema, porque pues yo... Es todavía. Y mis revistas yo porque me encantaba ver todos esos temas y sí estaba chiquita, pero aún así, pues, era información que cura. Fíjate, me hiciste recordar además como los dos extremos de la mujer, ¿no? Sí. Llevémoslo a la danza árabe, ¿no? En la danza árabe es, ven, amor, ven a mí, yo te voy a cuidar, te voy a satisfacer. Y en cambio, en el flamenco es, güey, aquí estoy. Si quieres, ven, ¿no? Entonces tenemos eso. Qué bonito. ¿Y en la banda?
Ajá, en la banda es... Agárrame de cartoncito. Ajá, cartoncito de chelas. Ok. Ok, Luis, tú cuando la bailas, ¿cómo la sabes? Puro metal, puro metal. Rock. Oh, sí. Pero vamos, tenemos esos dos extremos, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de mujer queremos explorar? ¿Qué tipo de mujer queremos ser? Entonces, parte de lo de la sexualidad implica empoderarnos para ser responsables también de nuestra sexualidad. Porque ese es el otro camino. Al hombre se le aplica la de, pues tú eres el que tienes que tener la experiencia. Mientras que yo, Virgen Martín, vas a escribir en mí con tu pluma dorada, con mi página blanca. Dejamos esa chamba a ellos Y pues no, ¿eh? Y pues no. Y si aprendieron con prostitutas, como pasaba en mi generación, o practicaron con la compañerita o con la pornografía, pues no tienen la menor idea de lo que significa ya generar una pareja como tal, en donde vamos a buscar el placer de ambos. Y puede ser tan satisfactorio el provocarte el placer como, por ejemplo, la masturbación mutua, o hay una técnica que Helen Kaplan, una sexóloga... ¿Hay una técnica que les quiero compartir? Sí. A ver, caliéntense las manos. Oh, pensé. Pues tú. Sí. Ajá. Cálmate, Luis, porque estás ahí controlando todo. Un lubricante, por favor. No, es una técnica que se les pide a las parejas que tienen disfunciones en ciertos casos particularmente. Entonces, se les pide, mira, hasta Luisito se puso aquí, ya está para escribir. Ya está anotando todo. Así con el celular en audio. Mi vida. Mandando audio. No, ya viste. Ok. Oiga, ya casi para cerrar. Ya para cerrar. Consiste en lo siguiente: le pides a la pareja que haga una especie de mapeo sexual de su contraparte. Entonces, y además lo vayan apuntando en su cabeza. Entonces, por ejemplo, empieza ella, ¿no? Le da un masaje a él pasando por todas las partes de su cuerpo, excepto zonas genitales. Excepto. O en el caso de ella, no pasar por zonas que sabemos que van a, no zonas erógenas propiamente dicho, pero sí zonas mucho más sensibles, ¿no? Entonces, esa es la primera tarea. ¿Eso qué significa? Él va a estar, o a quien le toque dar el masaje, va a estar tomando nota de quien está recibiendo el masaje, porque va a estar verbalizando más fuerte, más suave, en redondo, o a ver, prueba así, prueba asado, para ir descubriendo zonas del cuerpo. Eso es tan importante porque además todos somos bien diferentes. La segunda vez que vuelvan a tener este encuentro, o sea, no va a haber relaciones sexuales, ¿eh? La segunda vez que tengan el encuentro van a incluir ahora sí a los genitales, pero tampoco va a haber relaciones sexuales. Y a la tercera vez pueden tener relaciones sexuales. O sea, ¿a qué nos lleva esto? Primero, hacer un mapa mental de la pareja y un mapa mental personal. Van a descubrir ustedes que hay zonas que normalmente no tocamos y que esas zonas son altamente ricas. Por ejemplo, las zonas sensibles. La zona de afuera de los brazos, por ejemplo, esta parte de aquí, las zonas externas de los muslos, no solamente la parte interna, sino la parte externa. Claro, es explorar. Es explorar. Y conocerte también a ti mismo. Y aprender qué tan fuerte o tan suave le gusta a tu pareja, porque nosotros las mujeres tenemos biológicamente nuestra dermis. Nuestra piel es mucho más sensible. Tiene más receptores que los varones. Entonces, y los de los varones son más profundos. Sí, entonces a ellos les puedes dar masaje así. Sí, buenísimo. Y así suavecitos, más que suficiente. O sea, a veces hasta en eso, como en saber, ¿no? Como qué tan fuerte o qué tan suave. Y hay mujeres además que les gusta, por ejemplo, empezar por caricias en las mamas, ¿no? O por besos en las mamas. Y hay mujeres que no, que lo consideran así. O espérate a que caliente motores, o sea, tócame las mamas hasta un poquito más adelante, o sea, bésame, abrázame. Sí, y eso, ¿no? De que les dé pena decirlo también, o sea, todo esto. Ay, no, qué fuerte. Pues es que también el porcentaje de mujeres, o sea, que son que llegan al orgasmo, son muy bajas. Es muy bajo. Sí, no. Es muy Yo creo muy que bajo. Ese es nuestro segundo programa. Sí. Hablar de los orgasmos. Okay. Porque de verdad eso también tiene que ver con la parte del empoderamiento. Correcto. O sea, de verdad que sí, o sea, que digan, ay, estás loca. O sea, no, sí. Una vez, Dani, le pregunté yo a mi esposo, que paz descanse,
Oye, que es un orgasmo, éramos jóvenes, estábamos entrando a la carrera de medicina y estábamos hablando, ya sabes, muy acá, ¿no? Muy empoderados todos. A ver, Sacó un cigarro y listo. sí, así, exacto, pero largo. Un puro. No, un pitillo. Claro, pero muy elegante. Entonces, a ver, ¿y entonces qué es un orgasmo para los hombres? Pues una eyaculación. No, clarísimo, mi chavo, clarísimo. Entonces, hay parálisis, dice, pues sí, pues. No, Luis, ¿cómo crees? Es mucho más complicado que eso, Luis, mucho más complicado que eso. Pero además, los Santo varones. y casto, dice. Él es santo y casto. Pero además, las mujeres tenemos muchos tipos diferentes de orgasmos. Es bien diferente al varón. El varón es un poco como una respuesta de todo o nada. Es muy intenso y baja. En su vida en general. Así es. Y en el caso de nosotras puede ser así, puede ser así, puede ser así, puede ser que se quede en la línea, que incluso tenga datos físicos de un orgasmo, pero ya no los percibe como algo placentero. No recibe esa señal, no lo identifica como algo placentero. Pero bueno, eso es otro día, ya. Ay, no, está bien padre. Ya quiero Mucho de qué platicar. Bueno, pues ya para cerrar nada más, ¿qué les decimos a estas chicas, a estas mujeres que quieren empezar a soltarse, a realmente decir, sí, o sea, tomar decisiones de su cuerpo, tener una planeación, porque dentro del proyecto de vida también entra esta parte de qué quiero yo, cómo me expreso, Totalmente. etcétera. ¿Qué le dirían a esas chicas que nos están viendo? Que escuchen nuestro primer episodio. No, sí, Comercial. Es que justo en nuestro primer episodio de Cosmos Femenino hablamos sobre el modelo de las 5 R's. Y es un modelo perfecto para la toma de decisiones hasta, incluso lo comentamos así, si quieren iniciar Spotify, búsquenlo por aquí en Facebook, Sí. por ahí está. Sí, Cosmos Femenino o en dragonestereo.com, ahí nos encuentran. Y justo nuestro primer episodio justo trata de eso, de cómo podemos ser más asertivos en nuestra toma de decisiones a través del uso de un modelo. Sí, que es alinear qué responsabilidades tengo hoy, cuáles son mis respetos o valores, cuáles son los recursos con los que cuento hoy, que puede ser no solamente lo material o físico, pero también lo emocional. Mis relaciones de familia, mis relaciones de amistades, etcétera, los riesgos que implica tomar esa decisión y los resultados que pienso obtener. Si podemos alinear todo esto, créanme, chicas, van a pasarla mejor de lo que podíamos haber pensado. Hay gente que dicen, es que va en contra de mis valores. Bueno, entonces no lo hagas. O Sí, no, porque el otro te esté presionando de, ay, no seas así, te va a gustar. Claro. Sí, pero va en contra de mis valores. dame la prueba de amor. Ajá, sí, pero no quiero. No, ¿O pero sí? sí lo dice. Ah, Todavía. eso ¿Sí? se decía hace unos 20 años. No, o pero más. todavía hay muchos discursos que siguen vigentes. Sí, tristemente. No, chicas, ¿eh? Es cierto. No, Bueno. o sea, cuídense. Sí. ¿Quieren tener relaciones sexuales? Cuídense. ¿Qué significa? Vean en dónde están paradas. Si la persona vale la pena, porque realmente es un modelo de entrega, Claro. ¿no? Entonces, ¿a quién te vas a entregar? O sea, suena medio old fashion, pero realmente sí, porque vas a intercambiar energía con esta otra persona y te va a marcar. Sea tu pareja o no. Correcto. No tienes que decidir Correcto. si sí vale la pena, ¿no? Correcto. Y si no, pues entrarle a los juguetitos sexuales, todos estos juguetes para adultos que Conócete, busca Sí, ahí a ver, busca búscate, cosas ves que- el espejo. que sea placer para ti. No, o sea, empieza por tener acciones que sean placenteras para ti, Exacto. ¿no? Porque luego buscamos esas situaciones a través del otro y pues no va a Y ocurrir. no descubres nada de ti. No va a ocurrir. Luego ahí termina mal la una cosa. casada y... Ah, yo así, Exacto. casada. Con hijos. Con un Y horrible, en pandemia. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias. Esta es la primera parte, ya quedamos. Y también espero que me inviten a su programa. Sí, claro. Claro. que sí. Y pues nos escuchamos en la próxima emisión. Recuerden que estamos en vivo el próximo miércoles a través de Facebook y compartan todos nuestros podcasts. Recuerden que estamos a través de Dragón Estéreo. Muchísimas gracias, Ana. Gracias. Gracias, Hasta la Dani. próxima. Gracias, Luis. Adiós. Porque para decir hay que hacer. Cambiando la narrativa en Mujeres en Vanguardia con Daniela Castro. Aquí en Dragón Estéreo.